Si crees que las trampas que le pone Belinda a los hombres son peligrosas y venenosas, espérate a ver la trampa que le puso Magnus Carlsen a Garry Kasparov en su segundo enfrentamiento. Magnus Carlsen se hizo viral en todo el mundo porque en la primera partida contra Kasparov empató, pero esta es una partida muy interesante y muy instructiva. Espero que les guste. En esta partida Garry Kasparov tiene las piezas blancas y Magnus, lanzador de trampas venenosas igual que Belinda, tiene las piezas negras. Empezó con la apertura inglesa, desarrolló ambos jugadores sus caballos. Inmediatamente Magnus planteó la defensa india de rey. Kasparov inmediatamente se adueña del centro. Magnus ahí aguanta un poquito con el peón de 6. Inmediatamente, fíjense lo sólido que tiene el centro Kasparov. Esto es teoría, se ha jugado miles de ocasiones. Magnus desarrolla su alfil, tiene preparado su enroque. Kasparov desarrolla su otro caballo. Magnus se enroca inmediatamente. Esto se ha jugado miles de ocasiones. Kasparov desarrolla su alfil y ya tiene prácticamente preparado su enroque corto. Inmediatamente esta ruptura es temática en la defensa india de rey. Con el peón de E4 plantea golpear el fuerte centro de Kasparov. Kasparov continúa con su desarrollo y desarrolla su otro alfil a E3. Se genera el intercambio de peones y Kasparov retoma con el caballo. Inmediatamente trata de mantener todo sólido, evitando cualquier clase de saltos por parte del caballo de Kasparov. Y con ese avance, Kasparov hace un movimiento muy sólido en este momento, en el cual lanza F3, en el cual mantiene mucho más sólido su centro y además de eso le da una casilla muy especial para retroceder al alfil, para que no se encuentre por delante de los peones y se encuentre atado a esa posición y encuentre mejores diagonales. Inmediatamente Magnus centraliza su torre. Kasparov aprovecha ese tiempo para hacer el movimiento del alfil, para tratar de tenerlo en una diagonal mucho más potente. Inmediatamente Magnus golpea el centro con el avance a D5. Se genera el intercambio de peones. Kasparov no quiere abrir líneas todavía, ya que tiene los dos caballos muy bien colocados y no le interesa que se abra la posición, porque fíjense, el alfil que tiene Magnus es muy potente y el alfil de la posición está muy abierta y no quiere abrirla todavía de momento Kasparov. Magnus desarrolla su otro caballo. Kasparov se enroca y aquí Magnus hace un movimiento un poco extraño. A primera vista, colocar el caballo en una banda siempre es extraño ese movimiento. Evidentemente lo que quiere hacer es colocar el caballo aquí y empezar a generar complicaciones. Kasparov hace un movimiento completamente natural, desarrolla su dama, conecta sus torres, ya tiene prácticamente terminado su apertura. Todas sus piezas están desarrolladas, su rey está enrocado adecuadamente y con ese movimiento evita el salto del caballo. Y aquí Magnus hace un movimiento extrañísimo. Saca el alfil del fianchetto, que ese alfil normalmente siempre es como nuestro tesoro, ¿no? Como que no queremos ni siquiera intercambiarlo porque sabemos que a largo plazo va a ser una pieza muy potente y no la queremos ni siquiera sacar de ese fianchetto, ¿no? Que defiende al rey. Y la intención es igual, sostener la posición del salto del caballo. Y Kasparov dice, no voy a andarme con problemas, avanza el peón y controla la posición de F4 de cualquier tipo de salto. Aprovecha que el enroque de Kasparov se debilitó para meterle el alfil hasta la garganta a Kasparov. Kasparov aprovecha ese tiempo y centraliza su torre. Y aquí en este momento Kasparov está prácticamente amenazando, si le dan oportunidad, avanzar el peón, el facu, a F4, amenazar el alfil, ganar un tiempo e intercambiarle ese alfil por ese caballo y dejar prácticamente el enroque de Magnus muy debilitado, porque este peón quedaría doblado y aislado. Magnus no quiere quedar
mal en su enroque, regresa su caballo. Kasparov continúa jugando de una manera tan sencilla y tan simple, simplemente poniendo a jugar su última pieza, su torre, la centraliza. Magnus hace lo mismo, la coloca en C8, teniendo una columna semiabierta. Y aquí Kasparov ya empieza a generar complicaciones. Es muy evidente que la intención de Kasparov es complicar. Obviamente Kasparov era pues, el campeón del mundo, ¿no? Era un jugador, ex campeón del mundo, era un jugador muy fuerte y pues, estaba jugando con un niño de 13 años. Quería complicaciones, ¿no? Magnus simplemente le pregunta qué onda ese caballo para que no se quede ahí, y Kasparov hace este movimiento. Como podemos darnos cuenta, aparentemente pierde un peón, porque este caballo se encuentra solamente defendido por el peón de C, y en esta posición está atacado por la dama y está tocado por el alfil. Quiere decir que perdería un peón Kasparov. Obviamente Kasparov lo que quiere hacer es abrir la posición y generar complicaciones, ya que todas sus piezas están muy bien situadas. Vamos a ver qué pasa. Magnus intercambia el alfil, y aquí es un movimiento, quizás esto es lo más instructivo de la partida, o lo que todos tenemos que aprender de Magnus de 13 años. Se genera el intercambio y Magnus en este momento podría retomar el peón, ganar un peón, pero sin embargo hace otro movimiento mucho más interesante. Fíjense, empieza a generar complicaciones. En lugar de aborazarse por el material y quedárselo, y genera otra complicación. Aprovecha ese tiempo, ese regalo que le está dando Kasparov para generar complicaciones. Y esta es la posición crítica de la partida, donde Magnus Carlsen le tiende una trampa muy venenosa a Kasparov, y se las voy a explicar. Antes que nada, ¿qué hubiera pasado si simplemente Magnus toma el peón? La partida hubiera continuado simplemente de la siguiente manera y no habría complicaciones, no habría ninguna clase de contrajuego ni ninguna ventaja. Hubiera sido muy equilibrado y Magnus se dio cuenta de eso. Es por eso que decidió complicar la situación. Este peón está completamente envenenado, como todas las palabras huecas y mentirosas que les dice Belinda a los hombres. Muy venenosa. También esta trampa. Y ese peón está completamente envenenado. Ahí les va. ¿Qué pasa si Kasparov intercambia o se come ese peón? La partida hubiera continuado seguramente de la siguiente manera. Hubiera generado un intercambio y la dama de Kasparov hubiera quedado en una posición bastante complicada por el siguiente movimiento. Aquí está la trampa de Magnus. Esa dama, junto con la torre, se encuentra defendiendo el peón de D6. Eso quiere decir que para que la dama continúe en la defensa de este peón, tendría que moverse y colocarse en alguna de estas tres casillas, manteniéndose sobre la columna D. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a darnos cuenta que cada una de ellas es un movimiento muy complicado. Por ejemplo, si se va la dama de Kasparov a D5, fíjense cómo la barra cambia. Hubiera continuado inmediatamente caballo, haciéndole un doblete. Quiero que esa es la muy evidente. Obviamente Kasparov seguramente la hubiera descartado de inmediato. La segunda opción, vamos a poner que se viene a... ¿Dónde está? Se viene a D3. Si hubiera regresado a Kasparov, la partida hubiera continuado inmediatamente. Carlsen hubiera venido con un jaque. Y fíjense lo complicado de la posición. Hubiera continuado con rey H1 y prácticamente la dama de Carlsen hubiera entrado a una posición muy crítica. Y siempre saca ventaja Magnus, porque aunque se hubiera defendido del mate, la partida hubiera continuado de la siguiente manera: torre por torre, torre por torre, dama por torre N1, y prácticamente hubiera ganado la posición, hubiera ganado una torre limpia. Ok, la siguiente opción es: ¿qué pasa si se va a D2? Hubiera venido la misma variante, pero mucho más complicada.
jaque. El rey se va a la esquina, mete la dama en la siguiente posición. Si las piezas blancas defienden el mate de la siguiente manera, hubiera venido un intercambio de damas. Después hubiera venido una torre por torre jaque, torre por torre jaque, torre por dama. Y inmediatamente Carlsen hubiera ganado una pieza completamente limpia, hubiera ganado el alfil, hubiera ganado la partida. Y ustedes, hay muchas personas que quizás me digan, bueno David, pero ¿qué pasa si se cubren con la torre? Inmediatamente hubiera venido el caballo. El caballo hubiera venido a E3 y prácticamente hubiera sido inevitable, no habría ninguna manera de evitar el mate. La dama prácticamente se hubiera tenido que sacrificar y la partida hubiera estado completamente perdida. Esa es la trampa que le puso Magnus Carlsen a Garry Kasparov. ¿Qué hizo Garry? ¿Cuál de las tres opciones eligió? Vamos a ver. ¿Se comió el peón o no se comió el peón? ¿Se comió el peón o no se lo comió? Garry Kasparov no se comió el peón. Se dio cuenta de las complicaciones que pudo haber ocasionado comerse ese peón. Puso su caballo en E. En este momento está defendiendo el peón que no se quiso comer Carlsen en D6. Magnus regresa con su alfil amenazando el caballo. Y en este momento Magnus le vuelve a poner una pequeña trampita a Kasparov. Avanza el peón. Y ese peón hay que tener mucho cuidado con qué pieza te lo comes. ¿Por qué? Porque si por ejemplo Garry Kasparov se lo come con la dama, hubiera venido un doblete en rey y dama y hubiera perdido automáticamente la partida. Entonces Kasparov obviamente se dio cuenta de eso, capturó con el alfil. Pero ahora nos podemos dar cuenta de las complicaciones que generó Kasparov. ¿Por qué? Ahora sí se come el peón y empieza a amenazar muchísimas cosas. Empieza a amenazar el salto en F6 y vamos a ver qué pasa. Se genera el intercambio de Carlsen que le come el alfil y en ese momento continúa poniendo muchísima presión. Tiene dos amenazas y no va a poder detener las dos. La primera amenaza es venir con el caballo y dar jaque y ganar la calidad. Y la segunda amenaza es ganar una pieza porque está siendo atacada con la torre y la dama y solamente está defendiendo con la dama. O pierde la calidad o pierde la pieza. Aquí Magnus tuvo que tener una decisión y decidió perder la pieza con tal de generar alguna clase de contrajuego. Kasparov simplemente toma la pieza limpia. Carlsen no intercambia la dama, prácticamente se lanza al ataque dando un jaque. El rey se va a H1, pero en esa posición no es tan amenazante la entrada de la dama. Bueno, en ese momento el caballo se encuentra en esta posición y se acuerdan que el alfil ya no se encuentra ahí para generar alguna clase de contrajuego. Prácticamente Carlsen ya se quedó sin ninguna clase de contrajuego. Amenaza a la dama, simplemente Kasparov regresa a 4 defendiendo todo. Se genera el intercambio de torres, retoma con la dama. Kasparov se sigue comiendo los peones o las debilidades de Carlsen. Kasparov le ofrece el intercambio de damas a Carlsen. Carlsen coloca su torre en C2. Kasparov, sabido que tiene muchísima ventaja, genera el intercambio. Carlsen toma la dama con la torre y inmediatamente Kasparov defiende la debilidad del punto de A2. Carlsen avanza su caballo para ver si tiene alguna clase de contrajuego. Está atacando o quiere amenazar el punto de F3, el peón débil. Kasparov lo defiende con la torre y en este momento Magnus se da cuenta que no tiene ninguna clase de contrajuego y Kasparov lo ha vencido a lo largo de toda la partida. No cayó en esa trampa, hubiera sido muy interesante que Kasparov hubiera caído. En ese momento abandonó, prácticamente hubiera sido una partida muy larga y muy dolorosa y evidente que Kasparov la iba a ganar. Espero que les haya gustado mucho esta partida. Les voy a dejar aquí más partidas de videos anteriores que tengo en mi canal. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Chao.